Apreciados amigos, qué gusto verlos y compartir nuevamente con ustedes este lindo espacio de crecimiento espiritual. Es nuestro momento de venir a tomar una lección de esperanza. Agradecemos a ustedes que nos ven y nos escuchan en tantos lugares del mundo, esperando que la presencia, la paz y la bendición de Dios les acompañe a ustedes y a sus familias. Y para el tema de hoy, para esta ocasión, contamos con un invitado que vendrá a aportarnos gran valor de crecimiento espiritual. Les habla a usted del pastor y doctor Enrique Rivero. Pastor Rivero, muchas gracias por la compañía. Muy buenas tardes, Pastor Moreno. Con gusto, aquí vengo a colaborar. Ahí lo pusimos a correr un poquito. El pastor Rivero hace poco, relativamente para algunos de ustedes, ha sido nombrado como decano, director de la Facultad de Teología aquí en la Universidad Adventista UNAC en Medellín, Universidad Adventista de Colombia, ¿no? Así es. Así que agradecemos, pastor, que en medio de todo lo que tiene que hacer allí con estos muchachos y con la universidad haya tenido a bien acompañarnos y venir a ayudarnos a enriquecer nuestra vida espiritual con este tema. Con gran gusto. Vamos a hablar acerca de una victoria que se ganó de una manera muy particular, y es la victoria sobre la muerte. A lo que más le teme el ser humano es a la muerte, ¿cierto? Tenemos a la muerte de nuestros hijos, de la esposa, de la familia, a la nuestra propia también. Y veremos durante el tema de esta ocasión de que fue gracias a algo que Jesús hizo por nosotros que podemos eliminar ese miedo, a ese temor. Y hay un elemento importante para ese triunfo o para que se dé esa victoria sobre la muerte, y es la resurrección. Y la resurrección es un tema fundamental en la vida cristiana, ¿no? En la fe cristiana, la resurrección tiene una connotación muy particular, ya que va ligada con la muerte de Jesús, y adicional a esa conexión que tiene con la muerte de Jesús, tiene un punto o un papel principal en el plan de salvación para nosotros. Pastor, vemos que Satanás trató de hacer un montón de cosas, de hacer un montón de jugadas aparentes para él cerciorarse de que sus planes tuvieran éxito y salieran como él había planeado. Así que, ¿qué de eso que hizo Satanás generó que la resurrección de Jesús fuera todavía un elemento histórico y bíblico muy contundente? O sea, que no quedara como en la mente de alguien, un imaginario de que alguien dijo, sino que esas cosas que Satanás precisamente trató de hacer para asegurar que Jesús no saliera de la tumba se convirtieron en una evidencia aún más poderosa del gran poder, de la grandeza, no límites que tiene Dios y que tiene Jesús. Muy bien. Realmente es una paradoja el tema de esta lección, porque una victoria, un triunfo, se dio gracias a una muerte. Yo me imagino que para los detractores del cristianismo, cuando murió Jesús, pensaron, murió este movimiento, fracasó. No obstante, justo fue la muerte del Señor Jesucristo lo que dio la victoria, dice las Sagradas Escrituras, sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el diablo. Y ahora esa muerte, en lugar de ser el sello del fracaso del cristianismo, se convierte en el sello de la victoria, porque gracias a que Jesús murió, pues fue posible también la resurrección de Cristo. Y esa resurrección, pues, magnifica esa victoria mediante la muerte de Cristo, y se convierte en un triunfo grandioso y portentoso. Y ya respondiendo muy puntualmente a tu pregunta, realmente el diablo olvida las lecciones, el diablo se olvida del poder de Dios. Bueno, él no tiene fe, no cree en el poder de Dios, y pensó que sus artimañas le iban a funcionar para tener éxito, y lo que pretendió fue no garantizar lo que Jesús muchas veces había predicado, que él moriría, pero que al tercer día resucitaría. Entonces los evangelios registran que el enemigo
pues hizo que la piedra allí de la tumba fuera bien sellada. Puso soldados romanos, quizás buscaron los más fuertes, los más altos, los de más prestigio, para garantizar que nada sucediera en esa tumba. Y por el comentario del espíritu de profecía y por lo que uno puede entrever en este conflicto, que no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas, pues no solo habían soldados romanos, no solo había una piedra sellada, también había agentes del enemigo, espíritus malignos allí coadyuvando en esa guardia para impedir lo que Jesús había predicado y profetizado. Sin embargo, pues felizmente los evangelios registran que nada pudo contener el poder de Dios. El poder de Dios por sobre los guardias, los soldados, los malos espíritus, sobre la piedra sellada, venció, rompió esa tumba, salió resucitado, glorificado, y eso pues nos aporta una gran lección. A veces nos parece que hay cosas como imposibles de que se resuelvan, de que se solucionen, no vemos todo como tan custodiado, tan blindado, que no vemos soluciones, pero justo esto nos demuestra que para Dios y su poder no hay nada imposible, y cualquiera sea la situación que tengamos, por difícil que parezca, Dios tiene el poder para darle una solución. Pastor, y sobre lo que usted menciona precisamente impacta que a quienes colocan allí, que son soldados romanos, que no eran, discípulos de Jesús, no hacían parte, ¿cierto?, del grupo de creyentes, que sean precisamente esas personas las que van a dar testimonio de que se ha levantado, ¿no? Dice ahí que mientras las mujeres van, Mateo 28:11, esos guardias, en vez de estar allí, van a donde sus superiores a anunciarles todo lo que ellos... Usted mencionó algo allí claro, dijo, trató con todo eso Satanás de cerciorarse de que nada ocurriera en la tumba, y ellos van a contarle todo lo que había sucedido en la tumba, ¿no? Claro. Cosas maravillosas, impresionantes. Así que, como usted menciona, Satanás va a buscar muchas veces, lo hizo con Jesús y lo hará con nosotros, sus seguidores, de hacernos sentir de que todo acabó, de que es el fin, pero Dios, en su infinito amor, siempre mostrará su gracia, su bondad y su poder. Pero específicamente aquí llama la atención que lo que el enemigo utilizó para cerciorarse de que no saliera de la tumba fue esa misma fuerza la que fue a proclamar, y la gente decía, pero es que esta gente no puede estar mintiendo porque ellos no son discípulos de él, a ellos no les conviene, de que de hecho luego la Biblia menciona que les dieron un dinero para que se callaran, y que eso quedó no oculto, sino antes se propagó esa noticia. Dice que allí en la cultura judía no se sabe eso, que les trataron de callar a ellos, pero fue imposible. Ellos no podían dejar de contar a otros lo que habían visto y experimentado, ¿no? Luego de esto, pastor, la Biblia también nos dice que, aunque el enemigo tratará de frenar el plan de Dios, pero nunca podrá. Y es una buena noticia para ti que nos ves y nos escuchas. Dios tiene un plan para ti de bendición y de salvación. Y aún a pesar de tus errores, si te rindes a Cristo, hay oportunidad para ti. Aún a pesar de que hayas tomado un camino equivocado, si hoy decides caminar de la mano de Jesús, hay oportunidad para ti. Y si tú estás dispuesto a aceptar el plan de Dios, nada podrá impedir que ese plan se convierta en realidad en la vida tuya y en la vida de tus seres queridos también. Sí, y justo allí aparece ese ángel del Señor, ¿no? Junto al terremoto. Dice, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, como si el ángel hubiera causado el terremoto. Y su presencia era imponente, Así ¿no? es. A tal punto que sus vestidos eran blancos como la nieve. Su aspecto era el de un relámpago. Y justo hoy al mediodía escuchaba que, hablando de una alpinista que ha subido altas cumbres en el mundo, que no se pueden cometer errores porque pueden ser fatales. Entonces, uno de esos errores, decía, es, por ejemplo, quitarse los lentes descuidadamente
y entonces viene la ceguera que producida por el reflejo del sol sobre la nieve. Sí, sí, exacto, exacto. Entonces yo me imagino, ¿no?, ese resplandor de ese ángel con esa blancura, con esa majestuosidad, a tal punto que cuando él descendió fue que la tierra tembló y los muertos que resucitaron, pues también su presencia, la de uno solo, fue suficiente para que todos esos soldados armados, para que todos los que estaban custodiando allí, pues temblaran, como dice la Biblia, de miedo y quedaron como muertos, porque la presencia del Señor es luz, la presencia del Señor es vida, la presencia del Señor es poderosa. Y esto me recuerda a esa imagen que describe Apocalipsis de lo que va a ocurrir cuando venga la venida del Señor. Los impíos le van a clamar a las peñas y a los montes que caigan sobre ellos porque no soportan el resplandor de quien viene en las nubes del cielo. Pero para los justos que estén esperando la venida del Señor no será ese pavor, ese miedo, sino por el contrario. Dirán, este es nuestro Dios, le hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Entonces el ángel del Señor no le quitó el miedo a los guardias, ellos sí se llenaron de miedo y quedaron como muertos, pero a mujeres como María y a otras les dijo, no teman, yo sé que buscan a Jesús el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado como Él dijo. Como Él dijo. Y ratificamos lo que usted dijo al inicio, ¿no? Jesús había predicho todo esto y se trató de evitarlo, pero el ángel ratifica, dice, como Él había dicho, así ha sucedido. Pastor, adicional a estas damas, a los soldados romanos, ¿qué otra evidencia encontramos en la Biblia sobre la resurrección de Jesús? ¿Qué otros textos y si la hay esa evidencia, verdad? Claro. Bueno, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El velo del templo era quizá la cortina más sagrada que había, ¿no? Porque el único que podía traspasar el velo del templo era el sumo sacerdote, y eso una vez en el año, y eso con un trabajo o ejercicio de purificación impresionante. Todo el pueblo estaba en ayuno, pero ese día Jesús demostró que Él era el verdadero sumo sacerdote y que ya Él iba a ser ya no el sumo sacerdote de un santuario terrenal, de un templo aquí en la tierra, sino del santuario celestial. Y por tanto, ese día caducó, venció todo ese sistema sacrificial que había desde cuando Dios le dijo a Moisés que construyera un santuario. Y entonces ya terminó todo ese sistema ritual de sacrificios, y ahora ya el único sacrificio válido, completo, suficiente, es el del Señor Jesucristo. Y por tanto, allí hay garantía para el perdón de nuestros pecados, para nuestra justificación, para nuestra salvación. Entonces, ese detalle del velo que se rasgó en dos, dice Mateo 27, 51, en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, el 52 agrega, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que ya habían muerto volvieron a vivir. A veces hay una pregunta, ¿y quiénes son esos santos? ¿Quiénes fueron? Bueno, pudo ser Jeremías, pudo ser algún otro profeta del Antiguo Testamento. La Biblia no describe los nombres, pero lo cierto es que después de la resurrección de Jesús, estos justos o santos que resucitaron salieron de sus sepulcros y fueron a la santa ciudad, es decir, a Jerusalén, donde se aparecieron a muchos. Así que eso fue otra evidencia impresionante. La gente debía decidir a quién creerle,
a los soldados romanos que los habían sobornado para que dijeran que se habían robado el cuerpo, o a estos santos que habían muerto y que ahora resucitaron y podían contarles que ellos habían resucitado juntamente con Cristo. Entonces fue otro de los eventos allí grandiosos que sucedió. Yo me imagino a los niños, a las madres, a los hombres impresionados de ver que no solo el Señor había resucitado, sino que había resucitado un grupo que nosotros llamamos primicias, que son como los primeros que, aunque ya habían resucitado otros como Lázaro, como Moisés, pero estos definitivamente se convierten en esos representantes que nos garantizan que todo aquel que cree en el Señor y muere en el Señor también resucitará, como le pasó a este grupo de santos. Así es, pastor, y adicional a eso tan importante de esa resurrección, vemos que Jesús adicional a los discípulos y a estas mujeres se apareció a otro grupo de personas, ¿no? Primera de Corintios 15 nos menciona en versículo 5 diciendo que Jesús también, bueno, leeré del versículo 3, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después dice de esto, a los 12, después también apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. O sea, fueron muchos los que luego de su resurrección vieron, tuvieron contacto, pudieron escuchar, y dentro de eso me llama la atención uno que fue Tomás, ¿no? Escuchó de parte de algunos de sus compañeros discípulos que habían visto al maestro, y él dice, no, si yo no lo veo y si yo no meto el dedo en su herida, yo no voy a creer. Y más adelante, en su bondad, Jesús se aparece y le dice, mira, aquí estoy, y coloca el dedo, y no, Señor, no, tú habías dicho que necesitabas eso para creer, ¿no? Entonces, es un cúmulo, pastor, de evidencias que encontramos de que Jesús cumplió su palabra, cumplió su promesa, y basado en esa promesa me llama la atención que hay algo lindo que Jesús le dijo a Tomás que aplica para nosotros hoy en el 2022 y para quienes nos ven y nos escuchan. Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Sí. Y lo dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y dentro de los que no hemos visto y podemos creer, estamos los que estamos aquí presentes y ustedes que nos ven y nos escuchan. Y hay una promesa allí, dice, bienaventurados, o sea, felices, gozosos en Cristo, los que tal vez no hemos visto ni palpado sus manos, pero por lo que hemos encontrado como evidencia en la palabra de Dios, creemos. Así que para ti está esa promesa de felicidad, de seguridad y de salvación de parte de un Jesús que bajó del cielo, que Satanás trató de encerrar en la tumba, pero que de allí salió, y de eso hay evidencias históricas, religiosas, culturales, de que ese Jesús no quedó en la tumba, sino que salió, resucitó, ascendió y que pronto vendrá a buscarnos también. ¿Alguna palabra, pastor, para cerrar este tema tan importante? Sí, claro, realmente fue una cascada de evidencias de la resurrección de Cristo. Ya se ven ridículas esas mentiras de los soldados diciendo que habían robado el cuerpo, la gente supo del soborno, seguramente ellos tuvieron que confesarle a su propia familia, no fue verdad que el cuerpo de Jesús se lo robaron, fue que resucitó, etcétera. Pero la cascada de evidencias es impresionante. Primero se le apareció a María, luego a otras mujeres, luego a Pedro solo, luego a los discípulos en el aposento alto, luego a Tomás, luego a 2 discípulos que iban en camino de Emaús, luego a más de 500 personas, como lo dice 1 Corintios 6, y hay 2 que quiero resaltar, a Saulo y a Juan. A Saulo, cuando fue llamado y se convirtió en el apóstol Pablo, fue Jesús mismo, el Jesús resucitado, el que pudo observar Saulo a tal punto que con el resplandor de Jesús, él cayó del caballo, comió polvo, por decirlo de alguna manera. Eso está en Hechos 9, en los primeros versículos. Y algo más, por allá ya finalizando el siglo 100, el siglo I,
cerca del año 100 por allá, 60 años después de la resurrección de Cristo, Jesús se le aparece a Juan en la isla de Patmos y de una manera preciosa, que son las palabras que más me gusta cuando oficio un funeral y me toca allí las últimas palabras cuando la persona la descienden al sepulcro. Leo lo que dice Apocalipsis 1, bueno, desde el 17. Cuando lo vi, dice Juan, cuando vi a Jesús, ese Jesús resucitado, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no temas, como lo hizo también con María. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Si hay un momento de impotencia en que los seres queridos experimentan cuando muere un familiar, y una impotencia que siente uno como predicador, como pastor, cuando tiene que pronunciar esas últimas palabras, es saber que nadie de los que está ahí presente puede hacer algo por esa situación, pero allí dice Jesús, yo tengo la llave, esa tumba yo la puedo volver a abrir, así como abrir la tumba, se abrió la tumba del Salvador con esa llave divina, esa llave también tendrá el poder de abrir esas tumbas y resucitar a los justos que murieron en el Señor. Pastor, muchas gracias por su compañía y por ese cierre tan bonito de victoria en Jesús. Y es una promesa para los que descansan en el Señor. Muy seguramente todos tenemos a alguien que hemos visto descansar, y gracias a las promesas de Jesús tenemos la esperanza de pronto verlos, ya sin temor a perderlos, sin temor a alguna enfermedad, y recordar que ese Jesús que tuvo victoria sobre la muerte tiene victoria sobre cualquier situación en nuestra vida, y esa victoria puede ser para ti, para mí. Así que gracias por habernos acompañado. Si me permite, pastor, haremos una oración por usted y por quienes nos ven y nos escuchan. Eterno Dios, gracias, porque sobre todo eres victorioso. Aún sobre la muerte, que era el enemigo que más nos afectaba, Jesús vino a pagar el precio, a levantarse de los muertos y a demostrarnos una vez más que el cielo siempre tendrá soluciones poderosas para lo que más intimida y tal vez puede angustiar y preocupar al ser humano. Depositamos nuestra confianza y esperanza en ti, oh Dios, en Jesús como nuestro Salvador, Redentor, y quien levantará de los muertos a quienes han descansado, y si llegamos a descansar, confiamos en sus promesas. Amén. Danos la paz que prometió Él a los que tal vez sin ver pueden creer. Ayúdanos a creer. Sostén nuestra fe y permítenos ser de aquellos que podamos con este conocimiento ir a compartirlo a otros, decirles que hay esperanza en Jesús. Gracias por tu amor. Bendice al pastor Rivero, a su familia, a su ministerio, su liderazgo, y a quienes ven y nos escuchan, que tu paz sea con cada uno de ellos donde quiera que se encuentren. Amén. Pues lo pedimos en Jesús. Amén. 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 Pastor, muchísimas gracias. Y a ustedes que nos ven y nos acompañan siempre, la paz de Dios les llene, y les esperamos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.